Hola, en este video vamos a hablar sobre la creación de matrices bidimensionales usando memoria dinámica en lenguaje C++ y la creación de un tipo de dato abstracto que encapsule su funcionamiento. En esta presentación vamos a hablar sobre algunos conceptos básicos de matrices, el proceso de creación de matrices en C++, operaciones básicas e implementación de la clase Matrix, junto con algunos ejemplos de utilización y ejercicios sobre el tema. Las matrices son una estructura de datos que se conocen también como arreglos multidimensionales. Los elementos que se almacenan en un arreglo deben ser todos del mismo tipo. El objetivo principal es crear una clase que abstraiga la creación de una matriz bidimensional, con una cantidad de filas y de columnas que se puedan especificar en tiempo de ejecución. En C++, los arreglos creados en memoria estática deben tener dimensiones que se puedan determinar en tiempo de compilación. En otras palabras, para crear un arreglo en memoria estática debemos especificar de antemano el tamaño que va a tener. Es por esta razón que si deseamos leer de la consola el tamaño de la matriz para luego crearla, no se puede utilizar una estructura en memoria estática. En el ejemplo que vemos acá, se están declarando dos variables de tipo entero, m y n. Luego estamos leyendo de la consola un valor para cada una de esas variables. Una vez que las hemos leído, declaramos una matriz de enteros de tamaño m por n. Esto lamentablemente no funciona, porque en el momento de compilar el programa no se sabe qué valor tienen m y n, y el arreglo no se crearía con el funcionamiento que esperaríamos. Para poder definir el tamaño de un arreglo en tiempo de ejecución, tenemos que crearlo en memoria dinámica. En el lenguaje C++, crear una matriz en memoria dinámica no es tan simple como lo puede ser en otros lenguajes. No basta con usar la palabra reservada new y especificar las dimensiones del objeto. En el código que estamos viendo se realiza la misma declaración de variables m y n y se lee su valor. Pero ahora estaríamos declarando la variable arreglo como un puntero y le asignamos la dirección de la creación en memoria dinámica de un arreglo bidimensional con m y n. Esto tampoco es válido en el lenguaje C++. Para crear una matriz bidimensional en memoria dinámica necesitamos que esté formada por dos partes. Primero, un arreglo de punteros y segundo, una serie de arreglos de elementos. En el arreglo de punteros, cada puntero va a apuntar hacia un arreglo de elementos, que es una fila de la matriz. Todas las filas deben tener la misma cantidad de elementos, según la cantidad de columnas que tenga la matriz. Entonces, el arreglo de punteros nos sirve para poder acceder a las filas de la matriz, y los arreglos de elementos es donde realmente almacenamos los elementos, es decir, son las filas. Entonces, acá vemos cómo tenemos que estructurar una matriz de 8 por 6, 8 filas y 6 columnas. Primero que todo, necesitamos un puntero que nos permita acceder a toda la matriz. Aquí lo tenemos representado como m. Este puntero m apunta a un arreglo que se encuentra en memoria dinámica. Este arreglo nos permite acceder a cada una de las filas de la matriz, por lo que tiene 8 elementos. Los índices de este arreglo van de 0 a 7. Luego, cada uno de estos punteros apunta hacia un arreglo de 6 elementos. Son 6 elementos porque la matriz tiene 6 columnas. Todos los arreglos deben tener el mismo tamaño, esto para que pueda ser considerado una matriz válida. Los índices de estos arreglos van desde 0 hasta 5. Si nuestra matriz va a almacenar elementos tipo entero, entonces cada uno de los 8 arreglos contendrían elementos tipo int. Los punteros del arreglo de punteros entonces deberían ser de tipo int pointer, int asterisco, porque apuntan a dichos arreglos. Por último, el puntero m apunta a un arreglo de punteros, por lo que su tipo sería int pointer pointer, int asterisco asterisco, que sería lo mismo que decir que m es un puntero a puntero de enteros. Como tal, decimos que el nombre de la matriz va a ser el nombre del puntero principal, el que apunta hacia el arreglo de punteros, que como ya mencionamos anteriormente es un puntero a un puntero de elementos. Si quisiéramos hacer una matriz de mayor cantidad de dimensiones, entonces podemos extender esta lógica. Por ejemplo, si necesitamos 3 dimensiones, nuestro puntero principal sería de tipo int pointer pointer pointer, 3 asteriscos. En este siguiente código ya podemos ver la versión correcta sobre cómo crear una matriz bidimensional. Primero declaramos las variables con las dimensiones m y n y leemos de consola sus valores. Luego declaramos el puntero principal hacia la matriz.
que en este caso se llama arreglo. Observe que es de tipo puntero a puntero, es decir, int pointer pointer. A este puntero le asignamos como dirección la dirección del arreglo de punteros. Obsérvese la sintaxis para crearlo. Primero la palabra reservada new para solicitar memoria dinámica. Luego el tipo de los elementos que vamos a solicitar, que en este caso son punteros a enteros, es decir, int asterisco. Finalmente, entre paréntesis cuadrados, tenemos la cantidad de elementos en este arreglo. Luego de esa inicialización, es necesario pedir la memoria de cada una de las filas de la matriz y enlazar los punteros del primer arreglo adecuadamente. Para esto hacemos un ciclo que recorra todas las filas de la matriz. Aquí un for con una variable i que inicia en 0 y se incrementa de 1 en 1 hasta llegar a m-1. En el ciclo accedemos al puntero que se encuentra en la posición i del arreglo de punteros y le asignamos la dirección de memoria de un nuevo arreglo de enteros con n elementos, donde n es la cantidad de columnas que tiene la matriz. Por otro lado, es importante señalar que en general la memoria dinámica que se solicita al sistema operativo no viene inicializada. Los arreglos que acabamos de crear tienen valores indefinidos, es decir, pueden contener cualquier cosa. En caso de que necesitemos que nuestra matriz inicie con algún valor específico, es necesario inicializarla con los valores deseados. En el código que vemos tenemos un par de ciclos anidados que se encargan de recorrer todos los elementos de la matriz. El primer for utiliza la variable i para recorrer todas las filas de la matriz desde 0 hasta m-1. El segundo for utiliza una variable j para recorrer todas las columnas de la fila desde 0 hasta n-1. Aquí se asigna al elemento en la posición ij el valor de 0. Este sería el recorrido que habría que hacer para asignar a todos los elementos de la matriz un mismo valor, que en este caso fue 0. Ok, y como mencionamos antes, queremos crear un TDA que encapsule la creación y utilización de una matriz creada en memoria dinámica. Las operaciones que vamos a utilizar van a ser las más simples posibles. Vamos a declarar operaciones que nos permitan obtener y asignar un elemento de la matriz, esto a través de su posición de fila y columna. También operaciones para obtener la cantidad de filas y columnas que tiene la matriz. Estas serían útiles para saber cuáles son los índices válidos dentro de la matriz. Los métodos específicos que vamos a implementar son los siguientes. GetValue, este método recibe por parámetro la posición del elemento dado por el número de fila y de columna. Retorna como resultado el elemento que se encuentra en esa posición. Si la posición no es válida, se debe lanzar un error. El método setValue recibe por parámetro una posición dentro de la matriz dado por una fila y una columna y también recibe un elemento. El método asigna el elemento enviado en la posición que nos están indicando. No retorna ningún valor y también lanza un error en caso de que la posición no sea válida. El método getRows no recibe parámetros y retorna como resultado la cantidad de filas de la matriz. El método getColumns tampoco recibe parámetros y retorna como resultado la cantidad de columnas que tiene la matriz. Para la implementación de la clase vamos a tomar en cuenta las siguientes características. Primero, debe ser una clase genérica, de forma que utilicemos un tipo genérico E para los elementos de la matriz. Esto nos permite utilizar la matriz con cualquier tipo de datos que queramos. De otra manera, nos veríamos forzados a crear una clase matriz diferente para cada tipo de datos que queramos usar. La cantidad de filas y de columnas de la matriz debe ser variable, por eso el constructor de la clase recibirá la cantidad de filas y columnas que se utilizarán en la matriz. De esta manera podemos instanciar varias matrices con diferentes dimensiones. Se necesitan atributos de tipo entero llamados rows y columns para conocer la cantidad de filas y de columnas que tiene la matriz. Recordemos que en C++, una vez creado un arreglo en memoria dinámica, este no puede cambiar de tamaño. Además, que debemos saber el tamaño de nuestros arreglos en todo momento, ya que un arreglo no es un objeto, sino un puntero a memoria, y a partir de ese puntero no es posible saber cuántos elementos tiene un arreglo. La matriz bidimensional debe estar en memoria dinámica, tal y como lo planteamos con los ejemplos anteriores. Por esto también necesitamos un puntero que vamos a llamar matrix, que es el puntero principal hacia la matriz con los elementos. Primero vamos a empezar creando la clase matrix. Quiero aclarar que en este ejemplo no voy a usar un archivo de implementación, sino que por simplicidad voy a utilizar solamente el archivo .h, donde también se va a incluir los métodos de la clase. Esto en la práctica no se usa tanto, se prefiere tener separada y oculta la implementación, pero para hacer el código más sencillo voy a omitir este paso.
Si quisieran ver cómo separar la implementación en un archivo CPP, pueden ver el ejemplo que se encuentra en mi video de tipos de datos abstractos. Antes que nada, agregamos el include de la biblioteca stdexcept, que es donde se define la clase runtime error, que vamos a utilizar para señalar cualquier error en la clase. Para acceder a la clase vamos a usar using std runtime error. Esta línea sirve para no tener que escribir std delante de runtime error cada vez que vayamos a usarlo. Ahora escribimos la plantilla de la clase. Vamos a hacer uso de un tipo genérico E, que va a ser el tipo de los elementos que se almacenan en la matriz. Esto nos permitirá posteriormente poder utilizar la matriz con cualquier tipo de elemento que queramos almacenar. Ahora usamos la declaración de la clase que se va a llamar matrix. Declaramos los atributos de la clase como privados. Como mencionamos anteriormente, vamos a necesitar un atributo rows de tipo entero para saber la cantidad de filas de la matriz. También un atributo columns de tipo entero para saber la cantidad de columnas. Luego el puntero principal a la estructura. E representa el tipo de datos que vamos a usar dentro de la matriz. En los ejemplos anteriores usamos int como tipo de elemento, pero en este caso sustituimos el uso de int por E. Por lo tanto, matrix es un puntero hacia un puntero de tipo E. Ahora vamos con el constructor. El constructor es un método especial que se encarga de inicializar los atributos de la clase. Se invoca cada vez que queremos crear un objeto del tipo de la clase. El constructor debe llevar el mismo nombre de la clase, no se especifica el tipo de retorno. El constructor también puede recibir parámetros. En este caso vamos a recibir la cantidad de filas, que es un entero, y la cantidad de columnas, que también es un entero. Lo primero que vamos a hacer en el constructor es verificar que la cantidad de filas y columnas que nos están dando sean válidas. Para que la matriz sea válida, debe tener un número de filas y de columnas positivo. Entonces, si rows es menor o igual a 0 o columns es menor o igual a 0, si esto se cumple, vamos a lanzar una excepción que diga el número de filas y columnas debe ser mayor que 0. Yo lo voy a usar en inglés. Number of rows and columns must be greater than 0. Si el chequeo de restricciones es correcto, entonces pasamos a inicializar la matriz. Primero debemos copiar en nuestros atributos rows y columns los valores que vienen en los parámetros. En este caso sucede que el nombre de los parámetros y los atributos son iguales. Cuando hay un choque de nombres de este tipo, al utilizar el identificador rows nos estaríamos refiriendo al último que fue declarado, que en este caso fue el parámetro. No nos estaríamos refiriendo a nuestro atributo. Por lo tanto, necesitamos una manera de acceder a los atributos de la clase para evitar la ambigüedad. Y esto se hace por medio de la palabra this. This es un puntero que nos señala al objeto actual, por lo que podemos usar this flecha rows igual rows. Esto asigna el valor del parámetro al atributo interno de rows. Si no hay confusión con los nombres de parámetros y los atributos que tenemos en la clase, no es necesario utilizar la palabra reservada this. De igual manera, utilizamos this columns igual columns para asignar ese valor. Ahora viene la parte de crear la estructura en memoria dinámica, como lo hicimos antes. La diferencia ahora va a ser que los elementos no son enteros, sino que acá usamos el tipo genérico E. Entonces, al puntero matrix le asignamos la dirección de memoria de un nuevo arreglo en memoria dinámica de tipo puntero a E, es decir, E asterisco. Y el arreglo debe tener la cantidad de elementos que dice rows, que son las filas de la matriz. Posteriormente pasamos al ciclo que crea cada una de las filas. El ciclo hace uso de una variable entero i que inicia en 0. Mientras i sea menor que rows, incrementamos i. Y dentro del ciclo asignamos al puntero que se encuentra en la matriz sub i la dirección del nuevo arreglo que estamos creando de tipo E con la cantidad de elementos que dice columns, la cantidad de columnas de la matriz. Esto sería todo lo que debe hacer el constructor. Ahora pasamos al destructor. El destructor también es un método especial que se ejecuta cuando el objeto va a dejar de existir, cuando se va a liberar de memoria. Usualmente este método no se invoca directamente, sino que se invoca automáticamente. Este método tampoco retorna ningún valor y el nombre es igual al de la clase, pero con el símbolo que es la tilde de la ñ o virgulilla antes de su nombre. ¿Qué debe hacer el destructor? Pues se encarga de liberar cualquier recurso que el objeto haya solicitado a través de su funcionamiento. En nuestro caso, el destructor debe liberar la memoria dinámica que se solicitó para crear la matriz.
Sabemos que para liberar la memoria dinámica y retornársela al sistema operativo utilizamos la palabra reservada delete, seguida del puntero que señala a la dirección de memoria que queremos liberar. Cuando liberamos memoria de un arreglo, debe utilizarse los paréntesis cuadrados antes del nombre del puntero. Nuestra matriz está formada por muchos arreglos, los arreglos donde guardamos los elementos y el arreglo de punteros que nos señala cada fila. El borrado se hace de forma inversa a como creamos la matriz. Primero debemos borrar todos los arreglos donde guardamos elementos y después el arreglo de punteros. Entonces es necesario hacer un ciclo for. Utiliza una variable i que inicia en 0, mientras i sea menor que row se incrementa i. En el ciclo entonces vamos a liberar la memoria, que es un arreglo, a la que apunta el puntero matrix sub i. Esto va eliminando cada uno de los arreglos de elementos uno por uno. Cuando salimos del ciclo todavía tenemos que liberar la memoria del arreglo de punteros. Entonces liberamos la memoria del arreglo al que apunta el puntero matrix. Seguidamente vamos a crear el método getValue. Este método retorna como resultado un elemento de la matriz, por lo que usamos e como tipo de retorno. El método se llama getValue y recibe la posición del elemento que se quiere obtener, que sería un entero row y un entero column. Este método puede fallar en caso de que la posición que nos envían no sea válida, por lo que tenemos que verificar cada uno de los dos parámetros. Primero revisamos si la fila que nos envían es menor que 0 o es mayor o igual a la cantidad de filas que es el atributo rows. Recordemos que si tenemos n cantidad de filas, los índices válidos de las filas son desde 0 hasta n-1. En caso de que alguna de estas condiciones se cumpla, entonces lanzamos un error con el mensaje invalid row. Hacemos una verificación similar con el índice de columna que nos envían. Si la columna es menor que 0 o la columna es mayor o igual que la cantidad de columnas, lanzamos un error con el mensaje invalid column. Si pasamos el chequeo de restricciones, entonces lo que debemos hacer es simplemente retornar el elemento que se encuentra en la matriz usando los índices row y column. Seguimos con el método setValue. Este método no retorna ningún valor, solamente actualiza el elemento en una posición dada. Se llama setValue y recibe tres parámetros. Primero un entero que indica la fila donde vamos a actualizar el valor, luego un entero que indica la columna y también un elemento que es el valor que se asignará en esa posición. Nuevamente debemos revisar que la fila y la columna sean válidas, por lo que podemos repetir las mismas validaciones que usamos en el método anterior. No es muy buena idea repetir código que sea idéntico y que realiza la misma tarea, por lo que sería recomendable hacer un método privado que se encargue de verificar que la fila y la columna sean válidas y lanzar un error en caso de que esto no se cumpla, e invocar este método desde los lugares donde se necesita. Esto nos ayudaría sobre todo si posteriormente se agregan otras operaciones que también necesiten recibir una posición dentro de la matriz. Una vez que se hace el chequeo de restricciones, la operación consiste simplemente en asignar el elemento que se encuentra en la matriz en la posición row, column, el valor que nos enviaron por parámetro. Finalmente implementamos getRows. Este método retorna un entero con la cantidad de filas que tiene la matriz. El método no tiene entradas, por lo que no hay que chequear restricciones. Simplemente retornamos el valor del atributo rows. De igual manera, el método getColumns retorna un entero que sería el valor que se encuentra en el atributo columns. Así cerramos la declaración de la clase. Ahora vamos al programa principal. Aquí es necesario hacer un include de la clase matrix.h para poder utilizarla. En el método principal vamos a declarar una matriz de enteros en memoria estática. La matriz va a tener 10 filas y 15 columnas. Ahora vamos a llenar la matriz con valores. Vamos a hacer dos ciclos para recorrer todas las filas y las columnas de la matriz. Primero una variable i que represente el índice de la fila, empieza en 0 mientras sea menor que la cantidad de filas de la matriz. Esto lo podemos obtener de matriz.getRows y se incrementa al final del ciclo. Por cada fila vamos a recorrer las columnas con una variable j que inicia en 0 mientras j sea menor que matriz.getColumns. Incrementamos el valor de j al final del ciclo. Dentro del for lo que vamos a hacer es asignar un valor al elemento en la posición ij. Para eso vamos a usar matriz.setValue i, j. Y como valor vamos a asignar a modo de ejemplo la suma de i más j, aunque esto no tiene ningún significado.
Después de inicializar los valores de matriz, vamos a recorrerla para imprimir sus elementos en pantalla. Entonces vamos a repetir los mismos ciclos que acabamos de hacer. Un ciclo con la variable i que inicia en 0 y recorre todas las filas de la matriz. Otro ciclo anidado con la variable j que inicia en 0 y recorre todas las columnas. Dentro del ciclo enviamos a la consola matriz.getValue de la posición i, j. También enviamos un carácter de tabulación para que se separen los valores. Después de imprimir cada fila, después del ciclo que recorre las columnas, imprimimos un carácter Enter para seguir con la siguiente fila. Finalmente el programa termina con un return 0. Ahora lo ejecutamos para comprobar su funcionamiento. Observamos cómo se llenaron los espacios de la matriz y podemos observar que en efecto cada elemento tiene como valor la suma de su fila con su columna. Ahora voy a mostrarles los cambios que habría que hacer para hacer que este mismo ejemplo utilice un objeto matriz en memoria dinámica en lugar de en memoria estática. Cabe aclarar que aunque en el ejemplo actual no hemos invocado el destructor en ningún momento, este se está invocando automáticamente cuando el programa termina. Cuando el objeto en memoria estática deja de existir, en ese momento se invoca el destructor. Entonces, antes del último return es donde se está ejecutando el destructor de la clase. Para que nuestro ejemplo utilice un objeto matrix en memoria dinámica, primero tenemos que cambiar la declaración de la variable matriz, que ahora sería un puntero hacia un matrix. A este puntero le asignamos como valor inicial para que apunte a un nuevo objeto tipo matrix con elementos de tipo entero y queremos que tenga 10 filas y 10 columnas. Ahora, matriz es un puntero y no una referencia a un objeto de memoria estática, por lo que hay que cambiar todos los puntos por flechas. Entonces matriz flecha getRows, matriz flecha getColumns, matriz flecha setValue, matriz flecha getRows, matriz flecha getColumns, matriz flecha getValue. Esos serían los cambios de punto por flecha. Además, antes de terminar el programa es importante liberar la memoria solicitada por el programa. Y nuestro objeto matriz se encuentra declarado en memoria dinámica. Entonces, antes de retornar debemos usar delete matriz. Lo ejecutamos para comprobar que funciona correctamente y podemos observar los mismos resultados que vimos con el ejemplo en memoria estática. Para finalizar, hay algunos ejercicios interesantes que pueden hacerse para enriquecer la clase Matrix. Podemos implementar un método que se puede llamar setAll, que reciba por parámetro un elemento y se encargue de asignarlo a todas las posiciones de la matriz. Esto podría servirnos para inicializar una matriz con ceros, por ejemplo, sin tener que hacerlo desde el programa principal. Agregar el método transpose, que se encarga de cambiar la matriz para que se convierta en su transpuesta. Las filas se convierten en sus columnas y las columnas se convierten en las filas. Para realizar este trabajo es necesario volver a crear la matriz y trasladar los elementos en el orden apropiado. También es necesario liberar la memoria de los arreglos que ya no se necesiten y actualizar los atributos de la clase. Otro ejercicio sería agregar métodos addRow y addColumn, que nos permitirían agregar una fila o una columna a la matriz que hemos creado. Pueden recibir por parámetro solamente un valor que se asigna por defecto a todos los espacios de la nueva fila o la nueva columna. Para implementar el método addRow sería necesario crear un nuevo arreglo de punteros con una fila más, copiar todos los punteros del arreglo de punteros original en el nuevo, crear un nuevo arreglo de elementos y asignar su dirección al puntero nuevo que se acaba de agregar, recorrer la fila nueva asignando el valor que nos enviaron por parámetro, modificar el atributo rows sumándole 1 también para que la matriz sepa que ahora tiene una fila más que se encuentra al final de las filas, liberar la memoria del arreglo de punteros original porque ya esa no se va a utilizar más, y asignar al puntero principal la dirección del nuevo arreglo de punteros. El método addColumn sería un poco distinto porque la cantidad de filas sigue siendo la misma, pero todos los arreglos de elementos deben crearse nuevamente con una columna extra al final, es decir, con un elemento más. Es necesario copiar todos los elementos y en la celda nueva de cada arreglo asignar el valor que nos envían por parámetro. Otra opción es invocar el método transpose, que convierte las filas a columnas. Luego agregar una nueva fila y luego volver a invocar el método transpose para que la fila que agregamos se convierta en una columna. Esto funciona, pero es menos eficiente.
Otro ejercicio puede ser crear un par de métodos llamados getRowElements y getColumnElements. Estos dos métodos nos servirían para obtener toda una fila o toda una columna, pero que nos la retorne en un arreglo creado en memoria dinámica, un arreglo nuevo, con los elementos copiados de la fila o la columna que se está especificando. No significa retornar la dirección de los arreglos internos que usa la matriz, sino crear uno nuevo, copiar todos los elementos y retornar ese arreglo nuevo. Esto sería todo por hoy, gracias por ver el video, espero que les haya ayudado a comprender un poco más cómo funcionan las matrices en memoria dinámica en C++. Si tienen preguntas o dudas pueden dejármelas en los comentarios. Muchas gracias.